perder nuestra antigua costumbre. Diga conmigo: tomaré el consejo de la palabra de Dios, lo guardaré como un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Démosle el mejor aplauso a Dios. Tome su lugar. La enseñanza de hoy se llama, diga conmigo, sin ganas. Vamos, di conmigo: sin ganas, pero con fe. Cuando las cosas en el hogar no fluyen, yo le digo a mi esposa: mi amor, a veces sin ganas toca con fe. Di conmigo: sin ganas, pero con fe. Lo entendieron tarde, pero lo entendieron. Esto ya no se puede editar, no se puede borrar. Sin ganas, pero con fe. Y este es el primer, digamos, la primera enseñanza que puedo dar en reapertura de nuestra iglesia. Y hubo días en mi vida, en estos meses, que yo no tuve ganas. Que yo no tuve ganas de hacer muchas cosas. Hubo días que no tuve ganas de lavar la loza. Hubo días que no tuve ganas de muchas cosas en mi vida. No sé si a alguno le pasó. Perdón, una pregunta. ¿Estamos allí, cierto? ¿Cuántas personas estaban allí conectadas más o menos? ¿15? Qué alegre. Un saludo allá a todos, y que en casa hayan 2 o 3 en un mismo dispositivo. Qué alegría. Y nos hemos sentido sin ganas. Sin ganas de comer posiblemente. Algunos de ustedes, otros que nos puedan ver allí, los tuve que atender en un momento en que ya no tenían ganas de nada, en que se le venían pensamientos terribles a su mente, pensamientos, los peores pensamientos de duda podían venir, pensamientos en los que posiblemente se cerraron los negocios, se disminuyeron empleos, pero encima teníamos ahora nuestros hijos estudiando en casa. En mi caso, habíamos 3 computadores en la sala, mi esposa en el trabajo, mi hija estudiando y yo haciendo mis cosas. Y en algún momento alguien me dijo: pastor, ya no me aguanto en la casa. Y yo le dije: yo tampoco, por las dudas, ¿no? Y hay momentos en los que no aguantamos, pero hay que tener fe. Por eso estaba hablando de convicciones fuertes. Estaba hablando de que si querés levantar un edificio tienes que tener buenas bases. Hemos hablado de cómo adaptar nuestra familia, cómo tener convicciones, cosas que nos ayuden a mantenernos fuertes. Una de las cosas que para mí fue de mucha bendición en el tiempo de la pandemia es que mi esposa era muy amotra para hacer deporte. O sea, por ejemplo, yo le decía: mi amor, vamos a caminar. Ay, no tengo ganas. Mi amor, vamos a jugar parques. Ay, no tengo ganas. Y siempre, vamos a jugar basquetbol, no tengo ganas. Y a mí me gustaba hacer deporte. Y hace tal vez mes y medio empezó a montar bicicleta. Y se empezó a madrugar y a montar bicicleta. Y empezó a ir un momento a un lado. Recuerdo que el primer día que montó bicicleta fuimos a la vereda con Xiaomi, que está por ahí, algunos de la iglesia. Y por allá, llegando a una lomita, se le acabaron las ganas. Y puso el pie, y yo en ese momento, el único momento en que la dejé sola, y me fui. Y en ese momento, cuando volteé a mirar para atrás, ¿qué pasó? Ahí estaba en el piso, se había caído, pero se levantó así. Ay, y me dijo: estoy viendo un túnel negro. Y yo dije: no, se me va a morir. Y yo le dije: escoja la mejor puerta. Y en ese momento volvió en sí, a usted siempre con sus cosas. Y bueno, y de repente entonces le dije: tiene que trazarse una meta, y es ir a Buenavista. Pues ayer, hace 8 días, la llevamos a Buenavista. Y empezó a subir con tremendas ganas. Pero después las ganas comienzan a faltar. Entonces yo le decía: mire para abajo, no mire para arriba. Yo muy espiritual, porque si mira para arriba no es por vista, y la vista te hace bajar. Muy espiritual.
mire para abajo. Luego empecé a decirle, mírese las piernas, la celulitis van a desaparecer, sígale dando, ánimo, ánimo. Y después me decía, ¿cuánto falta? Y yo le decía, allá a la vueltica, pero faltaban hartas vuelticas. ¿Sí? ¿Y cuántos que ya estamos aquí? Dele. Y un momento en que me decía, ya, cuando vio el letrero, esa mujer le volvieron las fuerzas y comenzó a darle, se levantó una mano, yo decía, ya, ¿qué más va a hacer? Va a bailar encima de la bicicleta. Y llegó, y la verdad, yo tenía una emoción, yo estaba más emocionado, yo quería llorar, pero de verdad, porque ella había vencido sus temores y siempre decía que nunca, que no le daban ganas, no le motivaba. Entonces hay un momento en que hay ganas, hay fe, pero hay un momento en que se van las ganas y solamente nos queda la fe, y tenemos que continuar, tenemos que seguir aunque no existan las ganas. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado en que ustedes quieren que sus hijos vayan y den una excursión a donde los abuelos? Porque ya no hay ganas de tenerlos en casa. Hay un momento en que se hace difícil, ¿cierto? Yo recuerdo que los papás, las mamás decían, yo quisiera un día irme a una montaña. Bueno, ustedes no lo escucharon en casa, donde nadie me conozca. Yo quisiera un día, ¿no? Irme. Yo el otro día casi digo eso en la casa. Un día quisiera irme bien lejos. Y me acordé que eso yo lo había escuchado. Tal vez ellos lo habían escuchado. Entonces muchas veces no hay ganas, pero hay que meterle fuerza, hay que meterle fe. Y quiero hablarte la historia en Mateo 11, después de la alimentación, Mateo 14, la alimentación de los peces, de los panes, la multiplicación. Y Jesús le dice, vayan al otro lado, y Jesús se va a orar. Pero estas personas, cuando iban en el barco, la tempestad comenzó a aumentar, los vientos comenzaron a aumentar. Hace 15 días les decía, el hecho de que tengas fundamentos fuertes no te hace esquivo de que vengan vientos, de que vengan situaciones difíciles, pero vas a estar firme si estás sobre la roca, porque luego vino sobre la arena y se cayó la casa, mientras que sobre la roca no se cayó. El hecho de que estés en una iglesia no te hace eximirnos de situaciones difíciles. Escuché un pastor que decía en estos días que parece que uno entra a Facebook y hay un trancón de tantas iglesias y es una super bendición. Y escuché a alguien que decía, mire hermanos, si ustedes vienen a Dios, nada malo les va a pasar, todo va a estar bien. Yo decía, Dios mío, esto no es una película de Marvel donde todos van a estar bien. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, y es posible que tengamos dificultades, es posible que tengamos momentos difíciles. Y los discípulos iban en la barca y de repente se levantó el viento, de repente el mar le dio por bailar la Macarena, el acerejé, el carrapicho, todos juntos, y comenzaron las olas a levantarse, y los discípulos iban dentro de la barca, pero no estaba Jesús, y comenzaron a tener miedo porque la barca se empezó a mover. Yo sí que le tengo miedo a eso de las barquitas, le tengo pánico. Yo un día fui a pescar en esos potrillos y yo sentía que me iba a caer, le tengo miedo a eso. Imagínense en la noche, arrecian las cosas, venían, y de repente, dice el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y yo quiero decirte aquí lo primero, Jesús está por encima de todo. Jesús está por encima de la temporada difícil, de las olas, del viento, del recio, del mar. Jesús está por encima de todo. Volverlo a decir, Dios está por encima de todo. El asunto es que tú estás más pendiente de la circunstancia del mismo Dios que creó todo. Entonces, si Jesús está por encima de todo, mi fe debe estar aliada a Dios. Y a veces nosotros nos pasa que las ganas las perdemos por la tormenta, pero en la fe en Jesús de que está por encima es lo que nos va a sostener. Tal vez perdiste las ganas en un momento difícil al inicio de la pandemia, pero tuviste que saber que Dios estaba contigo y eso te tuvo que haber hecho fuerte. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esta gente tenía una crisis en una barca, pero ahora se aumenta la crisis, porque estaba el viento, estaba el otro, y de repente viene Jesús, así con una bata. Móntese la idea, está el barco, está la lluvia, de repente viene alguien caminando sobre las olas,
así caminando, pura película, y hay un rayo, y se alcanza a ver la sombra de alguien que viene con una túnica. Pues esta gente que dijo, ¡ay, un fantasma! Nos cayó aquí la patasola, la madre monte, todos juntos y nos va a pasar algo, ¿cierto? Ahora todos están diciendo, no, yo hubiera dicho, llegó Jesús. Yo creo que yo allí me hubiese asustado. Yo ya estaba súper asustado. Y pues llega Jesús, y yo creo que al llegar Jesús lo que hizo fue, en vez de traer paz, motivó un temor mayor. No sé si le pasa que usted está pasando algo y usted dice, Dios mío, asísteme. Y en vez de asísteme, como que llega un momento de asústame mayor. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué perspectiva nosotros tenemos de Jesús? Porque ellos pensaron que era un fantasma. Escuche esto, la tormenta no se puede evitar, pero Dios va a estar siempre ahí. La tormenta no se puede evitar, pero Dios va a estar siempre ahí. Dios está hoy en casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu estudio. Dios está en todo momento. Hay gente que cree, voy a sacarme esta. Hay gente que cree que Dios está en el cine. Hay gente que cree que Dios está en el centro comercial. Hay gente que cree que Dios está en los bancos. Hay gente que cree que Dios está en todo lado. Pero en la iglesia no, porque en la iglesia se van a contagiar. Me la quería sacar. Dios está en todo lado. Pastor, ya podemos ir al cine. Y le dije, y ya casi a la iglesia. Uy, no, en la iglesia me contagio, pastor. Entonces, Dios está por encima de todo. En lo que vivimos, Dios siempre está. Y Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y qué difícil es cuando usted le cuenta algo a alguien y lo único que le dicen es ánimo, ¿cierto? Eso es como que no, pues, ¿para qué? Pues la palabra ánimo significa esperanza, valor y ser atrevido. Cuando Jesús le dijo, señores, tengan esperanza, tengan valor y sean atrevidos. Yo vengo a decirte esta mañana, hay que tener esperanza, hay que tener valor, pero también hay que ser atrevidos, hay que tener una fe agresiva. Vamos a salir. Yo no creo que tú estés en la situación difícil, pero vas a salir de lo que estés viviendo y vas a estar mucho mejor en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo? Porque la gente hoy, por ejemplo, uno le dice, si uno le cuenta a alguien, me pasa esto, la gente a veces responde muy espiritual, ¿no? Ore, aleluya, cantemos, hagamos una vigilia. Y Jesús viene todo así, pleno fantasma, y le dije, ¡ánimo! Cuando la gente estaba esperando tal vez otra cosa, Jesús le dice, ánimo. En otras palabras le estaba diciendo, métanle ganas a la vida. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que la carne es débil. Y Jesús le dijo, yo soy. Muchos de nosotros causó al principio que nos acercáramos a Dios, pero luego causó que nos estacionáramos en un confort espiritual en el que mi dependencia de Dios disminuye. Lo digo con todo respeto, es lo que he podido ver. Dios está en todo, pero la única forma de verlo es a través de la palabra. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro vio a Jesús, le entraron ganas de hacer lo que Jesús estaba haciendo. Entonces le entraron ganas, pero a veces las ganas no es suficientes, tener fe. Y Pedro comenzó a caminar, dio un paso, dio dos pasos, dio tres pasos, pero al quinto paso se hundió. Yo soy de los que valoro lo que hizo Pedro, porque Pedro asumió el querer caminar. Pero la pregunta es, ¿por qué se hundió? Entonces dice la Biblia, versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me pregunto, si eran de poca fe el que intentó caminar, ¿cómo se le podía decir a los que no intentaron caminar? Así tengamos poca fe, hay que usarla. Dios va a bendecir, escúchame, Dios contesta
no tus, voy a decirlo así, no tus quejas, Dios va a contestar tu fe. Porque Dios no se mueve por necesidades, Dios se mueve por principios. O si no, África sería millonario. Dios no se mueve por la necesidad del África, sino por los principios de alguien que quiera desatar una bendición sobre ese lugar. Yo puedo caminar temporadas difíciles, pero con fe. El problema es que la falta de ganas se nos roba nuestra fe. Y eso hace que nosotros dudemos. ¿Por qué dudamos? Tome nota, por favor. Porque yo considero la tormenta y no considero que Jesús seguía caminando en medio de la tormenta. Entonces yo quito la mirada de Jesús y comienzo a tener miedo por las circunstancias. Voy terminando aquí. Si me ayudas, por favor, si me ayudan los chicos, por favor. Si Jesús seguía caminando, escúchame, él podía seguir. Pero Pedro se dejó aterrorizar del viento. Entonces debe estar mi confianza de que yo avanzo a pesar de. Yo pensaba lo siguiente, ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat? Cuando David vio a Goliat, él dijo, wow, esta es una oportunidad. Porque David era perdón lo que voy a decir, era un ñero para pelear. Usaba palos y usaba piedras. Y cuando David dijo, uy, este tiene la cabeza bien grande, no me voy a descachar. Pero si nosotros hubiéramos visto a Goliat, este nos va a dar una aplastada. Y David dijo, esta es mi oportunidad para poder ganar. En nosotros está el ver la oportunidad o en ver la derrota. David dijo, a este yo lo derroto con una sola piedra. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Pones primero las circunstancias o pones a Dios por encima de las circunstancias? ¿Sabes por qué Pedro se hundió? Porque Pedro estaba caminando y Jesús estaba allá y empezó a caminar. Estaba caminando sobre las aguas, pero de repente hubo un estruendo y volteó a mirar y se llenó del mismo temor que tenía antes, una hora atrás en la barca. Pero cuando nosotros vemos la palabra considerar, significa aquel que quita la mirada. Lo que pasó con Pedro es que Pedro dejó de ver a Jesús por ver ¿qué? La circunstancia. Si algo he hecho en mi vida es que en este tiempo de pandemia he puesto mis ojos en Jesús, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, aquel que me llamó, aquel que me creó. Y aunque están las circunstancias me van a intentar distraer, pero tengo que recordarle a las circunstancias quién fue el que me creó. Si yo dejo de ver a Jesús, me voy a hundir. Aló. Tome nota de esto. La distracción te saca de lo que es tu atracción. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es mi deseo que hoy te sientas atraído por Jesús, o si no seremos atraídos por las tormentas. Señores y señoras, casi digo niños y niñas, pero no hay niños y niñas. La causa de muerte más grande en el mundo, la primera, es el aborto. Por causa del pecado. En el año que va, apenas la 11ª tiene que ver con enfermedades asociadas al COVID. Puesto los ojos en Jesús y no en las circunstancias. Hola. Oprobio significa vergüenza, desgracia. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tú vas a menospreciar la vergüenza y la desgracia. Termino con este versículo. Consideren aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Aquí está, no se canse hasta desmayar. Quiere decir que cuando yo me desanimo, yo me desmayo.
Y la palabra desmayar significa cansancio, debilidad, hastiado por falta de interés. Y anote esto: cuando se te quitan las ganas por Jesús, te empiezan a entrar las ganas de cosas contrarias a Jesús. Yo no debo bajar el interés a Jesús, porque voy a empezar a considerar los problemas. En otras palabras, y de verdad, aquí termino, de verdad, me quedan 5. En otras palabras, en el original llanero esto significa: métale ganas, pariente, ánimo, no desmaye. En el original costeño, por si hay alguno, significa: échenos joda, vamos para adelante. En el original rolo, a la caray. Cuando empezó la pandemia, yo noté que algunos de ustedes empezaron a hacer TikToks. Yo no tengo, pero veía. Pero hubo uno que me llamó la atención, de un señor que investigué sobre ese señor, de un TikTok, por un video que vi de alguien montando en bicicleta, un gordito, bien gordito en bicicleta. Y decía, el video empezaba así: venga cámara, sin miedo al éxito. Y ¡pum! En ese momento se caía el de la bicicleta y decía: hazlo por tu novia, hazlo por... Y yo busqué, porque alguien me explicó que uno podía buscar el original. Y busqué el original, y era un señor que había tenido un accidente de un barrio en México muy terrible. Entonces dice que él, después de ese accidente, él se quedó solo con su hija, y él quería demostrarle a su hija que él podía sacarla adelante. Y entonces empecé a ver los videos, y resulta que los videos chistosos que montaban era que él motivaba a la gente a hacer ejercicio subiendo unos cosas ahí, y decía: sin miedo al éxito, cámara. No sé si alguien más lo vio. ¿Alguien más lo vio? No, bien. Sin miedo al éxito, venga, dele. Y me puse a investigar, y hay varios videos de él donde explica por qué lo hizo. Un coso en el hueco, y él decía: si ustedes se dieran cuenta, mi hija ahora se siente bien orgullosa porque yo le metí ganas. Señores, la vida no va a ser fácil, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo. Y a veces vivimos tan angustiados por lo que está pasando acá en la tierra, que nos olvidamos que hay algo que es eterno, y eso no lo podemos perder. Las circunstancias siempre van a estar. Siempre hubo días que yo me levanté sin ganas, pero tuve que acordarme de aquel que fue a la cruz, sufrió lo oprobio, la vergüenza, para que yo no desmayara, y hoy pudiera leer y decirte a ti: ánimo, 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 ánimo. Ponle fe a tu vida, ponle fe a tu vida. Estoy seguro que vas a salir. No te puedo decir que ya en un mes, en 2 meses, pero sí estoy seguro que el mismo Dios que estuvo antes en tus victorias va a estar también contigo en las que van a venir. Yo vengo a hablarle a alguien que necesita volver a tener ganas, a alguien que necesita tener fe en las convicciones que ha perdido, alguien que necesita sentir que está yendo para atrás, sentir que está regresando, sentir que se siente tentado a volver y a decir: pero ¿por qué todo esto? Yo vengo a decirte: Él sigue siendo el mismo Dios, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Que hoy extiende su mano para levantar. Ponte sobre tus pies, por favor. Shira la 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 masora la mamas estoy lemeya. Shura la mama la mashi. Yes. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te
amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Dios. Shira, la, 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 la. Vamos, iglesia, adóralo en ti. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás, abriste el mar, cántale, siguiéndole. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú, Señor, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, subiéndole, lo harás otra vez. Lo harás, Señor, otra vez, otra vez, otra vez. Oh, lo harás otra vez. Señor, yo te pido, mi Dios, que tú, Señor, tú hagas como quieras, que hoy pongas sanidad, esperanza, ánimo, que traigas un bautismo de fe. Hoy declaramos vida, en el nombre de Jesús. Hoy te entregamos, Señor, nuestro desánimo y nuestro desmayo. Y decimos, Señor, en ti estamos seguros que todo va a estar bien, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por aquellos que nos ven, les bendecimos, declaramos vida sobre ustedes. Oro, Señor, por los que tienen peticiones de salud, peticiones de empleo, peticiones de ver un milagro, peticiones, Señor, de ascensos, deudas. Te pido que los bancos llamen a limpiar las deudas, que sean perdonadas. Hoy en el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Atamos a Satanás, a sus demonios, atamos al hombre fuerte y declaramos victoria. Hoy voy a poner mis ojos sobre Jesús y no en las circunstancias, porque en Jesús estoy seguro. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y en ti confiaré, tu promesa sí